En el día a día estamos acostumbrados a utilizar diferentes palabras de amplio uso como la palabra vida, la palabra teoría, la palabra tiempo, que son palabras que generalmente no discutimos sobre su significado y que sabemos que han sido importantes para repensar algunas de las teorías, los paradigmas científicos. En la sesión pasada tuvimos la oportunidad de hablar un poco de la importancia de esa visión humanística para pensar las ciencias y hoy, en función de una lectura que tuvimos la oportunidad de hacer de una historiadora y física de nombre Jimena Canales, sobre un debate muy interesante, nos trae como a colación el debate o la discusión la discusión pertinente sobre el concepto del tiempo, su importancia teórico y también como esas relaciones entre ciencia y sociedad, ¿no? Entonces, entre bambalinas, el profesor Eugenio Andrade nos propuso hablar un poco del tiempo en función de un artículo que se llama Einstein Version and the Experiment That Failed, Intellectual Cooperation and the League of Nations, que trata de una discusión de dos grandes figuras que fueron del intelecto humano del siglo pasado. Por supuesto, todo el mundo ha escuchado a Albert Einstein, casi que se ha vuelto un icono del conocimiento científico por sus aportes en el efecto fotoeléctrico, la teoría de la relatividad general y especial. Pero otra figura que tal vez no es muy conocida es, pues tal vez en algunos contextos, pero no tan popular, por lo menos en el público lego, es ese Henry Bergson, que también era un científico y pensador, un filósofo francés, que, digamos, tuvo la oportunidad de discutir y escribir sobre muchos temas, sobre biología, sobre evolución, y también sobre temas del tiempo. Y digamos, tuvieron la oportunidad de encontrarse con Albert Einstein en diferentes contextos, tanto de la academia como otros escenarios políticos, como es el caso de la Liga de las Naciones, que venía a ser como el precursor de lo que hoy llamamos las Naciones Unidas. Entonces vamos a hablar sobre el tiempo. Y también interesante pues para nosotros, o una de las preguntas que a mí me surge es su importancia, sus diferentes nociones que tiene en diferentes perspectivas, porque es una palabra que se ha utilizado y ha evolucionado con el tiempo. Es muy importante para la historia, para la sociología, para la psicología. Hablamos del tiempo psicológico, hablamos del tiempo biológico, pero hoy día pareciera que los únicos que pudiesen hablar algo verdaderamente importante o científico del tiempo son los físicos. Y creo que la lectura de este debate habla un poco de esas tensiones entre lo que, según algún autor, fue uno de los precedentes de lo que se llamó en Historia de las Ciencias la Guerra de las Ciencias, que tenía que ver un poco con lo que hablábamos en el episodio pasado, y es esa confrontación, un poco esa perspectiva humanista con las ciencias duras. Entonces, bueno, hablemos, yo creo que para empezar esta conversación, ya que introduje dos nombres y es muy conocido el nombre de Albert Einstein y sus aportes, premio Nobel, etcétera, aparecen camisetas, E igual MC al cuadrado, pero tal vez valdría la pena hablar un poquito de Henry Bergson y luego hablar de sus nociones del tiempo y también de la evolución, también que es algo interesante. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera, para iniciar esta conversación, ¿qué sabemos de este filósofo? Yo realmente no sabía mucho hasta que leí esta lectura. Lo había escuchado, pero no tenía mucha idea de sus aportes. No sé si alguno de ustedes quiere empezar a hablar o contextualizar de este personaje. Bueno, Bergson fue uno de los grandes filósofos franceses de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. En realidad él tuvo formación como matemático y como físico, pero desde muy joven entendió que era tal el desarrollo que se está dando en la física y sobre todo con lo que estaba comenzando a postular Einstein, que casi que le parecía que era muy difícil proponer una teoría física nueva, teniendo ya en el siglo XX pues la figura de Einstein, que había ampliado el panorama de la física de la mecánica newtoniana pues a la mecánica relativista
y la, y la generalización misma de la teoría de la relatividad. Entonces, Berzón considera que es importante dedicarse al ámbito de la psicología, lo que hoy en día llamaríamos la filosofía de la mente, y de sus primeras investigaciones están trabajos con pacientes psiquiátricos que han perdido la memoria, y de esa manera, a través del estudio de ellos, tratar de entender qué es eso que llamamos memoria, cómo funciona y qué tiene que ver eso con el tiempo. Él es un crítico de las ideas de Kant porque asume que el concepto de espacio y tiempo, digamos que para Kant era una a priori, es decir, era una categoría del entendimiento que si no tenemos, no podemos dar cuenta de la explicación del mundo natural o del mundo físico o de las leyes del mundo. Es decir, nuestro cerebro viene ya como formateado, pero con una estructura tal en que la idea de tiempo y la idea de espacio están ya ahí metidas. Sin eso no podemos ordenar los datos de la sensación. Es decir, uno se dice, esto fue pasado, esto fue presente, esto es futuro, etcétera, y eso requiere de una idea innata, digamos, de tiempo que él no explica. Para Bergson, eso en parte es cierto, pero es cierto porque tiene que ver con la estructura de la organización del sistema nervioso y del sistema cerebral, y que por lo tanto esa tal categoría a priori no ha de verse de una manera gratuita o como sin ninguna explicación, sino que tiene que ver con la estructura y la organización del sistema neuronal, del sistema de los sentidos y del sistema cerebral. Es así como para él la memoria va a ser una categoría fundamental para entender lo que es en el tiempo, lo que nosotros llamamos pasado. Pero también va a insistir en el presente, y el presente también tiene un correlato neurofisiológico, que es la experiencia vivida en un momento determinado. Entonces, para él el tiempo no es lo que un físico pudiera imaginar, como lo vemos en la pantalla, como algo que fluye a la misma velocidad constantemente en un reloj de arena, o como un reloj mecánico que hace tic tac regularmente, independientemente de lo que pase, ¿sí? Sino que va a ser algo que tiene que ver con la experiencia psicológica de quien lo vive, de quien lo experimenta. Es decir, en los ejemplos que él pone, una película o una experiencia artística hermosa, entre comillas, detiene en nosotros el paso del tiempo, ¿sí? Dejamos de sentirlo porque estamos contemplando algo muy hermoso que produce placer, por ejemplo. Pero cuando estamos en una situación de afán, en una situación de una urgencia, eh, una presión para cumplir un objetivo, llegar a un sitio, cualquier cosa que ocurre nos parece una tragedia y hace que el tiempo entonces lo experimentemos como algo muy, muy, muy largo. Es decir, 5 minutos en la cola de un banco cuando tenemos urgencia de hacer otras actividades, ya nos parece un tiempo inconcebible y nos angustiamos. Pero una hora
en la playa, nos parece que eso pasa rápido en cuestión de pocos minutos. Entonces, ese carácter subjetivo de la experiencia, que él llama duración, y lo llama duración porque considera que es como experimentamos el tiempo, pues es distinta al tiempo físico, porque, porque no es medible como tal en el reloj. Es decir, el mismo lapso de tiempo en el reloj pudo haber parecido muy largo en un momento, psicológicamente, o muy lento en otro. Y la pregunta que él se hace es si esa experiencia del tiempo tiene que ver con el tiempo físico. Sí o no, y por qué y cómo, o qué relación hay ahí. Si son distintas o si en algún sentido podría tener que ver lo uno con lo otro. Igualmente, Bergson habla del futuro y el futuro también se asocia al presente. ¿En qué sentido? De que si experimentamos la vida a través de los sentidos y las emociones y todo eso que tiene que ver con nuestra estructura neuronal, corporal, también dice él, ¿qué es el futuro? El futuro es algo que todavía no existe, pero que nuestra experiencia profunda del tiempo vivido nos muestra que el futuro no es algo predeterminado, que el futuro es algo que presenta diferentes opciones, ¿sí? Y que al presentar diferentes opciones, un futuro u otro futuro para mí, como sujeto sintiente, depende de lo que defina en el presente. Es decir, él cree que cuando uno tiene una experiencia profunda de lo que es el tiempo, lo que venga después, en parte, tiene que ver con lo que usted decidió hacer al momento siguiente. Es decir, defiende que el futuro tiene que ver con esa libertad de elección de posibilidades. Ahora, para Bergson y para muchos filósofos a partir de él, percepción y acción van ligadas. O sea, hay una unidad del organismo con su medio ambiente. La percepción tiene que ver con la acción que se decide. De hecho, en la evolución creadora lo dice, de que si un organismo no actúa en correspondencia con sus percepciones, pues no podría desarrollar su ciclo vital y por lo tanto no podría subsistir anclado al mundo. Pero ¿qué le permite ese anclaje al mundo? El hecho de que para él presente y pasado coexisten, mientras que el futuro no existe, todavía no existe. ¿Qué significa eso de que el pasado existe? Es decir, significa que en el presente hay un pasado actuante. De ahí la importancia de la memoria. La memoria es todos los registros codificados, hoy en día diríamos genéticamente, en el ADN, estructuralmente en los patrones corporales, en la historia de los organismos, pero también en la historia de otras especies, en la historia del planeta, que de alguna manera inciden en el momento presente. Pues los momentos
como se ejemplifica esto mejor para Bersón, es a lo largo pues, del ciclo vital de las personas. Cuando se habla de que la niñez, los traumas de la niñez o las experiencias hermosas y positivas de la niñez, pues influyen en las decisiones de lo que hacemos en el presente. Y entonces, ¿cómo corresponden las imágenes percibidas a las acciones? De una manera espontánea, porque en el momento presente la sensación nos provoca aspectos, detalles de imágenes, pero es la memoria la que nos está diciendo en todo momento de qué imagen se trata. Es decir, porque de alguna manera eso ya ha quedado ahí. Es decir, ninguna experiencia es completamente nueva. Toda experiencia del presente evoca inmediatamente un pasado que le indica esto es por aquí, esto es por allá, esto es un árbol, esto es peligro, esto puede ser un veneno, esto es alimento, esto es positivo, esto tal vez no tanto, o esto quién sabe, porque no hay una imagen clara de eso y hay que irla definiendo. Entonces, es todo esa carga del pasado, de experiencias previas, que siempre están vivas, las que hacen que el presente tenga significado, el presente que se percibe. Y de esa manera se actúe en consonancia con el mundo. Y al actuar Inclusive, sobre el mundo, se modifica el mundo de acuerdo a la experiencia perceptiva. Es decir, como lo plantean autores posteriormente, como Jacob von Uxküll y otros, que muestran cómo los seres vivos, los organismos, construyen su nicho. Es decir, moldean el mundo de acuerdo a su experiencia y lo viven y vivencian de acuerdo a su estructura orgánica. Es decir, la estructura orgánica está íntimamente ligada a la estructura del mundo, porque la una crea la otra y esta vuelve a repercutir en la otra. Eso es un debate que va contra muchas ideas físicas del tiempo, porque aquí se está proponiendo que el futuro no existe, pero también se está proponiendo que el pasado existe y tiene efecto en el presente. La experiencia presente, pasadas fracciones, femtosegundos, ya se vuelve pasado. Entonces, lo que se percibe en el momento y lo pasado, de alguna manera hay algo ahí común que los reúne. Y además hay una especie de retrocausalidad que Bergson discute en uno de sus trabajos sobre el movimiento y lo pensante, donde dice, las expectativas del futuro, las acciones posibles del futuro, se eligen de acuerdo a la expectativa, ya modifican en el presente mi manera de interpretar el pasado para poder actuar en consonancia con esa exigencia de ese presente. Entonces, es un sistema dinámico, es como un sistema vivo, como un sistema en el que el pasado siempre crece, el pasado coexiste con el presente, el futuro todavía no está por ahí. Y eso contradice la idea de Einstein, porque los seguidores de Einstein y Einstein mismo consideraron el tiempo fue como un eje cartesiano, una dimensión más, como siguiendo a Minkowski, modelo que aceptó Einstein, y que por lo tanto entonces uno podría ver el universo como una especie de bloque en el que presente, pasado y futuro coexisten, en el que eventualmente podría imaginarse viajes en el tiempo, ¿sí? Y no podemos cambiar nada porque estamos determinados por lo que ese flujo, digamos, ese determinismo que hay
en el paso del tiempo, mientras que para Bersol no hay determinismo, hay una libertad. Para Einstein hay una determinación. Y en últimas, el tiempo no existe porque es una dimensión espacial más. Para Einstein, en ese universo bloque, dos observadores distintos que están fluctuando en ese espacio-tiempo, que perciben un mismo evento, no podrían ponerse de acuerdo sobre la simultaneidad de ese evento. ¿Sí? O sea, hay una relatividad respecto a la posición y velocidad de los observadores para determinar si un evento es simultáneo o no. Pero para Bergson, este aspecto de lo subjetivo en la determinación de la simultaneidad de un evento no es suficiente, porque se trata no únicamente de determinar a qué horas exacta ocurrió esto y cómo lo miden los relojes. El uno va más avanzado que el otro, según Einstein, según la velocidad del observador, sino es la experiencia profunda psicológica que va más allá de la terminación de la simultaneidad de un evento. Es decir, es toda esa experiencia psicológica que lo acompaña. Y el debate que Jimena Canales explica, en realidad más que un debate fue un desencuentro entre estos dos personajes en Francia, en el Colegio de Francia, en 1922, donde después de que Einstein explica su teoría del tiempo, de la relatividad del espacio, de la relatividad del tiempo, la teoría generalizada de la relatividad, surge el comentario después de una interpelación muy corta que hizo Bersol por insinuación de quien coordinaba la reunión, era que Einstein dijo el tiempo de los filósofos, y también se estaba refiriendo al tiempo de los psicólogos o el tiempo de hoy en día, diríamos, de las neurociencias, es muy distinto al tiempo de la física. Son dos cosas distintas. Para el físico no existe, punto. Para la física eso no existe. Entre otras cosas, por eso también el mismo verso habla del tiempo como duración, porque si es algo distinto, entonces es mejor dejarlo como duración, etcétera. Pero en el fondo, Bergson, y eso es lo que va a explicar él después, en un trabajo que sacó después de esta reunión, que se llamó sobre duración, o sea, tiempo experimentado, y el problema de la simultaneidad del que hablaba Einstein, aclara que en últimas, si es posible, si sería eventualmente posible conciliarlos, esos dos tiempos. ¿Sí? Y esa es una tarea pues, que la ciencia y la filosofía, hoy en día con las neurociencias, hay muchos más elementos para tratar de entender que en realidad un tiempo sí tiene que ver con el otro. Por ahora dejo aquí la reflexión. Sí, estaba pensando que precisamente la lectura de la historiadora Jimena también habla un poco pues de esa lucha, de alguna manera, del lugar que tendría la filosofía en el siglo XX, ¿sí? Y es como, debido a todos estos avances en teoría relativista, la física cuántica, el boom también luego de la biología, como que da la sensación de que el actuar del filósofo se va viendo desplazado, pero, y era lo interesante con respecto al debate, ¿no? Y era que en este debate no estaba, como decía la autora Bergson, estaba como tal en contra de la física que mostraba la teoría de la relatividad, sino más bien de que no solamente
la teoría de la relatividad era la única que iba a poder dar la última, digamos, concepción válida sobre las discusiones del tiempo, ¿sí? Y ahí es donde Bergson trata de rescatar cuál es el lugar de la filosofía y que lo plantea con este ejemplo que el profe menciona, y es, bueno, en el clásico experimento de los gemelos, que se manda, que uno se queda en la Tierra, el otro se va al espacio, que es un ejemplo que es muy clásico a la hora de explicar teoría de la relatividad, y que entonces se ve de manera intuitiva que si este otro gemelo viaja cerca a la velocidad de la luz, cuando vuelva a la Tierra, iba a haber un desfase en los relojes de los gemelos y además en su propia edad biológica, ¿no? Y ahí aparece la parte de lo que es lo relativo en el tiempo de la teoría, pero lo que decía Bergson era que a él se le juzgó por eso, ¿no? Que tal vez había malinterpretado la teoría, pero él quería dar hincapié en que en todo caso los gemelos pues eran seres humanos que iban a interpretar su experiencia de vida, ¿sí? Que inclusive pues son humanos los que interpretan los instrumentos con los que la física mide los fenómenos y con los que se pone de acuerdo sobre lo que es objetivo o no. Y que siempre van a haber unas discusiones que ya atañen, digamos, al campo de la epistemología y que inclusive en el artículo se insinuaba que tal vez para algunos la misma teoría de la relatividad era como una especie de forma de ver distintas ciertas nociones del tiempo y en eso se parecía mucho a la filosofía. Entonces, luego, irónicamente ahí plantean que Einstein luego, pues además de ser reconocido como físico, luego va a ser visto como un filósofo y a Bergson lo contrario le va a ocurrir, digamos, según, digamos, algunos historiadores de la ciencia, ¿no? Como que alguien que tenía unas buenas bases en la ciencia, matemáticas, física, biología, pero, y como remata el artículo, le dan el premio Nobel no por sus avances o conceptos o teorías en ciencia, sino por su aporte en la literatura. Le dan a él el premio, ambos son premios Nobel, pero a Bergson le dan el premio Nobel de la literatura, ¿no? Lo que habla de que tal vez se le valoró más, se le valora y se le desvaloró también, porque pues además de escribir bien, digámoslo, eh, se dejó de un lado sus concepciones y se les asoció más con lo que no se considera como formal o duro, que es la poesía o la literatura, más como una ficción, mejor dicho, que como algo que pudiese hablar seriamente del tiempo, ¿no? Y aquí sería interesante ver ya vinculándolo con pues uno de los temas que nos gusta a los tres, que es la biología, y es que Einstein entonces nos muestra una noción determinista de la física, que es común en la física, no es nada raro, pero Bergson da lugar como a pensar de que hay fenómenos como la percepción misma del tiempo, en donde los mismos seres vivos nos pueden dar otra perspectiva distinta para verlo, ¿no? Como también lo estaba insinuando el profesor Eugenio. Ujú. Entonces aquí mi pregunta también sería es cómo precisamente esas otras nociones que chocan un poco con lo que hemos discutido, ¿no? Una noción determinista, lineal, progresiva de la historia y del tiempo, versus una visión, como el mismo título del libro famoso de Bergson lo dice, ¿no? Una evolución creadora, en donde ya el tiempo no es como una dimensión espacial prácticamente, sino como una oportunidad donde pueden emerger cosas distintas, entre ellas inclusive los fenómenos vivientes, ¿no? Entonces me gustaría como en esta última parte de pronto escuchar un poco esa perspectiva como en la biología, cómo estamos viendo, porque en biología yo me acuerdo que nosotros nunca discutimos el tema del tiempo en general, en las clases convencionales, ¿no? O sea, el tiempo es algo dado y es algo como prestado para medir experimentos o de pronto hablamos del tiempo biológico, los ciclos circadianos pero ya, o sea, no es como un tema profundo. No Pero en sé qué última usted. sí pareciera, según la intervención del profe, que el tiempo en últimas sí es una invención de los seres vivos, ¿no? ¿O cómo haría uno para
entender la identidad o el sujeto, pues si no es como con la continuidad del mismo tiempo, o sea, o la concepción de duración de Bergson, pareciera que es un fenómeno intrínseco a los sistemas biológicos o mentales, que, de los cuales pues no trata mucho la física moderna. Sí, eso es ¿O qué opina, importante profe? porque digamos que para la época de Berzón ya era claro en física que uno podría hablar de tiempo, pero era el tiempo de Boltzmann, o sea, de que los sistemas espontáneamente tienden a desagregarse, desordenarse, el aumento de la entropía, la pérdida de la energía aprovechable y por lo tanto llegar a un tiempo final en que hay un grado de desorden molecular. Molecular significa que se ha degradado los sistemas materiales organizados a nivel de moléculas o de átomos, y desorden, pues de que ya no hay ningún tipo de estructuración. Esa idea del tiempo ya existía, pero, pero lo que está planteando Berzón, y por eso es importante el libro de la evolución creadora, es que esas degradaciones de la segunda ley son locales y circunscritas en ciertas regiones, digamos, del universo o de los sistemas aislados, como los que estudió Boltzmann, pero que a nivel cosmológico, él propone algo que él llama elan vital, o sea, impulso vital. El impulso vital es una energía creadora, es decir, que el concepto de energía se vea no como aquella magnitud física que se está degradando únicamente, que se vea únicamente como eso, sino que también se vea como una magnitud física que se potencia. Entonces ahí es cuando él habla de que, por ejemplo, cuando en el futuro, en una etapa no presente, se toma un camino y se decide, la evolución toma muchos de los caminos posibles, pero los caminos que toma son los caminos, o sea, la vida es ramificante, y en eso se parece al darwinismo, ¿sí? Son caminos en que la posibilidad de acceder a las fuentes de energía aumentan y en que las modificaciones que adoptan los organismos son las modificaciones que facilitan que capten la energía de una manera mucho más eficiente. Entonces, se autopotencia el sistema. Es decir, el énfasis que hace Berzón es en la autopotenciación de los sistemas, porque esa energía que él denomina impulso vital permite, se va continuando, se va dispersando, se va ramificando en múltiples caminos, y los caminos que entre comillas funcionan o tienen éxito, ¿sí? Son los caminos en que, como le digo, el sistema adopta el tipo de modificaciones metabólicas, estructurales, funcionales, comportamentales, que permiten una mayor eficiencia en la captura de la energía. Y entonces el sistema se autopotencia todo el tiempo, y así en las distintas ramas evolutivas. Entonces, por eso él habla de una evolución creadora. O sea, no es hasta que se agote el potencial inicial, no. Es que el potencial inicial va dando lugar a nuevos potenciales. O sea, los potenciales van aumentando. Y esa Claro. visión, pues, ha sido muy cuestionada porque justamente
imagen opuesta de la entropía. Pero es que para él la entropía no es la ley universal, es una ley local. La ley universal, y eso es la propuesta que hay ahí, es la del empoderamiento de los sistemas, diríamos hoy, ¿sí? La del enriquecimiento de los sistemas, la diversificación de los sistemas que son más constructivos y que producen más estructura y más organización, porque justamente aprovechan la energía de una manera cada vez mucho más eficiente. Entonces, con esa visión, la evolución se vuelve una evolución creadora. Es decir, la evolución no es un programa predefinido que se va ejecutando como si fuera una máquina, ni es el desarrollo de una potencia original que tuviera el universo, que hubiera comenzado en estados bajos de entropía y hubiera estado aumentando la entropía, sino que es crearse, es la creación permanente, ¿sí? Él insiste que eso es la evolución, o sea, la innovación es permanente, porque en esos momentos de elección de futuros se tiende a elegir los futuros que potencian la dinámica, porque para Bergson en últimas lo que existe es continuidad, es cambio, es transformación permanente, es creatividad permanente, que es una visión del mundo completamente distinta a la visión dada por la muerte térmica, por el equilibrio térmico, por la segunda ley. Y ese es el punto, uno de los puntos centrales que él está ahí confrontando. Profe, Bergson estaría aventurando la cuarta ley de la termodinámica de Bergson, de Pues Kaufman. curiosamente, pues lo que pasa es que en la época de él eso apenas comenzaba a gestarse. Ya existía las observaciones de Volterra sobre el crecimiento de los sistemas, la curva logística que tienden a expandirse y van llegando a un punto de equilibrio. Y hay evidencia de que él sí conoció eso y que conoció algo de la idea de la biosfera que estaba planteando Vladimir, ¿cómo era que se llamaba? El ruso que habla de la evolución química, Vladimir, ay, se me olvidó en este momento, vea. Vladimir Bernatsky. Bernatsky, de que ya habla de sistemas químicos catalíticos que se autopotencian, y él va muy en esa perspectiva. Pero llegar a formalizaciones como las que se hicieron después sobre la tentativa cuarta ley de la termodinámica, pues obviamente no lo conoció, pero curiosamente los autores que defienden la perspectiva de la tentativa cuarta ley, como Kaufman, eventualmente citan a autores como Peirce y Bergson para justificar la idea de un universo creativo que se autopotencia permanentemente, que es lo que Kaufman expresa cuando él habla del adyacente posible, que para Kaufman el adyacente posible es que cada paso de la evolución abre más posibilidades que el anterior, o sea, un universo que se potencia. El concepto del adyacente posible de Stuart Kaufman tiene que ver mucho con esa idea bersoniana de un universo que se está potenciando cada vez más. Una evolución abierta, ¿sí? Una evolución abierta, indeterminada, donde hay, él prefiere hablar más que de azar, hablar de indeterminación y hablar de elección creadora, ¿sí? O sea, que en el caso de los humanos es lo que llamamos libertad, digamos. ¿Sí? Y claro, donde se establece una flecha en el tiempo. Entonces son muchas flechas. Eso es otra cosa. Son muchas flechas, todas creadoras, ¿sí? Pero en la medida en que esos sistemas
se entrelazan, se integran, hacen simbiosis, se potencian todavía muchísimo más. Son muchas ramas, pero que también se entrelazan, se anudan, generan nuevas dinámicas a escalas más grandes. Y claro, en ese sentido pienso yo que esa visión de la vida, de su evolución, sí va a exigir una noción de tiempo distinta a la que pensamos, en donde consideramos que el tiempo del pasado, el del presente y el futuro es lo mismo porque ha estado regido por las mismas leyes siempre, pero si siempre es lo mismo, o sea, si cada segmento de tiempo siempre es el mismo, ¿cómo es posible que emerjan seres con capacidades distintas de interpretar y de ramificarse, ¿no? Pienso yo que de pronto, así soy un poco confuso, se requiere una nueva noción de tiempo para entender la emergencia de los sistemas complejos. ¿Mm? Y eso tal vez vaya en contra de esa idea que fue un legado importante en su momento de James Hutton y Charles Lyell, con esta perspectiva del uniformitarismo, en donde consideramos que para entender el pasado la clave está en el presente, porque consideramos que lo que rige en el presente es lo mismo que rige en el pasado y lo que va a regir en el futuro. Pero un universo creativo tal vez exigirá cambiar una noción del tiempo, que creo que va de la mano con algo que hemos discutido. Correcto, sí, de acuerdo. Una Sí, discusión sí. de que las leyes mismas de la naturaleza pueden cambiar, ¿sí? O algo así, bueno, eso se me Sí, viene a la cabeza. correcto. Eso es muy importante porque Bergson defiende la continuidad, ¿sí? Que la continuidad es el movimiento mismo, ¿sí? Si no hubiera continuidad no podríamos hablar de movimiento, pero no habla de gradualidad. Es decir, la gradualidad son apenas momentos, digamos, etapas, lapsos de tiempo, de experiencias de duración, pero en general, a nivel de la escala evolutiva, hay saltos, hay tempestades, hay brusquedades, hay movimientos emergentes de alta intensidad, ¿sí? Pero lo que él explica es que eso es justamente lo que favorece la continuidad del movimiento, la continuidad de la transformación y lo que él llama la continuidad del elan vital, del impulso vital. Ahora, el elan vital, pues vitalismo, eso es un vitalismo del siglo XX. Quien rescató esa noción para la ciencia fue Ilya Prigogine. En su libro Orden a partir del caos, él explica que una manera de entender el elan vital es justamente el concepto de energía libre. Energía libre es la energía que está disponible para ser utilizada. Donde más se ha trabajado ese concepto es en la química, cuando se habla de las entalpías y de la energía almacenada en los enlaces químicos, ¿sí? Que es lo que explica Schrödinger en el libro que es la vida, ¿sí? La energía del enlace químico, el enlace químico que construye los enlaces carbono-carbono para la formación de moléculas orgánicas, son modos de almacenar energía justamente, ¿sí? De acumularla para su transformación posterior por medio de reacciones químicas y permitir una estructuras metabólicas complejas, organizadas, propias de los seres vivos. Entonces, esa idea del elan vital, al que le suene muy, muy misteriosa, para Prigogine es lo que se llama energía libre. Pero energía va asociada a la noción de impulso, de movimiento, de cambio. Y es importante vital porque aquí lo que quiere decir Bergson, estamos cambiando el esquema de referente del universo. Más que la máquina, más que el reloj, es el organismo, es la vida misma la que nos ayuda a entender mejor la dinámica del universo. Es decir, el tiempo psicológico ayudará a entender el tiempo físico.
una perspectiva cosmogónica centrada en lo vital nos ayudará a entender la cosmogénesis del universo, ¿sí? Que es un tema de la física. Y atado a eso como, y creo que eso nos presta para hablar en otro episodio de Diálogos Pertinentes, explicar la aparente aumento de complejidad de los seres vivos, ¿sí? Esa noción, digamos, en donde no solamente conseguimos el paso del tiempo como un paso hacia la muerte Sino a la térmica, complejización. Sí. sino a la complexización, que todavía creo que es un debate que está, o sea, hay mucho rechazo, creo que inclusive en los biólogos actuales, a pesar de que estudiamos sistemas muy complejos, de apoyar esa perspectiva porque de pronto recuerda esas nociones un poco que desde la historia de las ciencias clásicas se han venido como mostrando como inferiores o perdedoras y esas nociones vitalistas, ¿sí? Sí, y sobre eso es muy importante porque cuando se habla de complejidad creciente, se acusa al versonismo de ser finalista, o sea, de creer en causas finales, porque lo final es el aumento de la complejidad. Y lo curioso es que el libro Evolución Creadora, él se declara antifinalista, ¿sí? Porque él dice, el finalismo va asociado al determinismo. Es decir, hay como una meta allá y allá se dirige todo. Entonces recupera una imagen determinista. Él dice, si no hay determinismo no puede haber finalismo. ¿Sí? Entendido como el alcanzar metas predefinidas con antelación. Pero si lo miramos en un sentido más general, que la finalidad es el mantenimiento del flujo de la energía, la transformación permanente, la continuidad del elan vital, pues ahí uno se podría hablar de un finalismo, pero es un finalismo muy distinto porque es un finalismo que no acepta un determinismo. ¿Sí? Es todo lo contrario, es indeterminista. Bueno, yo creo que ha estado muy interesante, pero nos deja como abierto a muchas preguntas porque pues el tema del tiempo es tan amplio y que en biología está unido a otros temas como la complejidad, la evolución, y un poco de la mano de lo que hemos venido discutiendo, ¿no? En el primer episodio hablamos un poco de cómo es importante vencer viejos paradigmas para entender mejor la realidad y para actuar mejor en la realidad, en la sociedad. En el segundo vimos cómo esa visión humanística es pues de relevancia para no tener una imagen ingenua de la ciencia, nutritiva, en lugar, digamos, de tratar de exorcizar esa visión humanística de las ciencias. Y en este empezamos hablando un poco de ese debate entre Einstein y Bergson y sobre cómo nociones como de tanto uso común, digámoslo, aún así son muy debatidas y aquí hay muchas miradas que las pueden, digamos, profundizar. Entonces, vamos a dar, yo creo que finalización a nuestra tercera sesión, pero pues obviamente creo que nos da pie para discutir muchos otros temas, pues en otras próximas episodios. Entonces, muchas gracias a los que se conectaron y nos escucharon el día de hoy, y obviamente al profesor Eugenio y al profesor Ludwig. Gracias. Gracias. Gracias, Juan Pablo.